Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles. Hoy es 20 de febrero del 2019. Gracias por estar con nosotros. De inmediato saludo a mis compañeros que son parte del poder periodístico de TN5 Matutino. A esta hora, Carlos Llanes, gusto en saludarte. Muy buenos días. Tony Munguía con importante información que compartir más adelante con ustedes en el desarrollo de las mismas. Mientras tanto, vamos con lo más importante suscitado en las últimas horas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba en nuestra patrulla nocturna. Comenzamos. ¡Quítele la onda, hombre! ¡Hey! Iniciamos nuestro recorrido de la patrulla nocturna con estas imágenes lamentables donde varios jóvenes a bordo de este autobús provocaron un accidente vial a la altura de la colonia La Era en el anillo periférico de la capital. Posteriormente a esto, varios medios que daban cobertura periodística fueron víctimas de agresiones por parte de esta joven, quien con un maneral y con una llave de cruz la arremetió con varios camarógrafos que grababan la escena. Amarillo se quiere matar, vos mirá, ve. Ey, oficial, quítele la onda a eso. ¡Quítele la onda, hombre! En estas imágenes se observa que el conductor era tanto el descontrol que traía que se empezó a cortar las venas con vidrios que quedaron tirados en el pavimento. Todo esto sucedió a vista y paciencia de las mismas autoridades policiales que al final requirieron a los jóvenes para llevárselos a la estación policial más cercana. Según información en poder de las autoridades, los jóvenes venían de ingerir bebidas alcohólicas en la colonia La San Miguel y posteriormente iban a una velocidad extrema que fueron a impactar sobre esta camioneta que quedó parcialmente destruida sin dejar lesiones a la persona que la manejaba. Y como si se tratara de una película, la Policía Nacional le dio persecución a estas dos personas por evadir un operativo que estaba instalado en la colonia Brisas de Olancho de Comayagüela. La persecución inició cuando el conductor de este taxi no quiso hacer el alto en un operativo y se dio la fuga por todo el Boulevard Fuerzas Armadas, pero al final fue requerido en el anillo periférico, exactamente en la colonia Centroamérica de Tegucigalpa. A la pareja que abordaba el taxi se le investiga si tiene antecedentes penales o únicamente evadía el operativo porque iban en estado de ebriedad y por temor a ser detenidos huyeron de los agentes policiales. Cabe resaltar que los detenidos no portaban documentos y ninguna arma de fuego, pero fueron remitidos a la estación policial número 2 del barrio Belén de Comayagüela y se tiene previsto que hoy, en horas de la mañana, serán evaluados por agentes de la DPI para constatar si tienen cuentas con la justicia hondureña. Y tras una fuerte balacera registrada en la colonia Las Pavas de la capital, agentes policiales se movilizaron hasta el lugar donde se tuvo que requerir a este joven, quien estaba bajo los efectos del alcohol y fue trasladado a la cuarta estación de Belén con el propósito de salvaguardar su vida. El hecho ocurrió como a eso de las 11 de la noche cuando los policías fueron alertados que en dicha colonia varios individuos fuertemente armados estaban provocando una balacera entre ellos, por lo que se procedió a indagar y se confirmó que era una riña entre pandilleros de la zona. Cabe resaltar que no se logró con ninguna captura, sin embargo los uniformados se mantuvieron durante la noche patrullando la zona y así evitar enfrentamiento entre estos grupos criminales que provocan zozobra en esta colonia. Y desde La Esperanza Intibucá, el cuerpo de un jornalero fue trasladado a las instalaciones del Centro Legal de Medicina Forense en Tegucigalpa, donde se le practicó la autopsia y posteriormente fue retirado por sus familiares. Según las indagaciones, Edwin Ramón Sánchez, de 21 años, iba acompañado de su hermano en un lugar montañoso, cuando de repente fueron emboscados en aquel lugar y la arremetieron contra ellos, dejando como saldo un muerto y mientras que su hermano se pudo dar a la fuga del hecho. ¡Quítele la onda, hombre! Más información de la patrulla nocturna hasta la zona norte de nuestro país. Muchas gracias, Tony. Buen día, televidentes. Comenzamos las informaciones de los hechos más relevantes en San Pedro Sula durante la noche de ayer y madrugada de hoy. Autoridades de la Policía Nacional capturaron a 3 personas a quienes les decomisaron $50,000 en la entrada de la colonia López Arellano en Choloma Cortés.
El dinero era transportado en 6 paquetes envueltos en papel aluminio, los que estaban en una llanta de repuesto del vehículo en denominaciones de billetes de 20. El jefe policial de Choloma, subcomisionado Jesús Medina, se refiere al duro golpe contra el crimen organizado que efectuaron. Un operativo que realizaba la Policía Nacional con sus diferentes direcciones a la altura de la colonia López Arellano, en el puente Sahara, se requirió un vehículo en el cual se transportaban 3 personas, una de nacionalidad guatemalteca, una mujer de nacionalidad nicaragüense y de igual manera un ciudadano de nacionalidad hondureño. En este momento nosotros estamos haciendo la respectiva remisión a lo que es la Fiscalía del Crimen Organizado y pues hasta el momento se está tipificando lo que es lavado de activos. Miembros de la Policía Militar del Orden Público detuvieron a 2 supuestos miembros de una pandilla en un campo de fútbol en la colonia La Planeta de la Lima Cortés con armas de fuego y municiones de distintos calibres. Los aprehendidos tenían algunos días de haber recobrado su libertad de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, donde estaban recluidos por otros delitos. La portavoz de Fusina, la capitán Eni Vega, nos brinda más detalles de la detención del dúo. En el sector Planeta, exactamente en el campo de fútbol, requirieron a estos 2 ciudadanos, William Ramón Rodríguez Cervantes, alias El Letal, quien hace aproximadamente 3 meses salió del centro penal de Ilama, Santa Bárbara. Asimismo, Randy Jonathan Verde Martínez, alias El Mañoso, quien hace 6 días también había obtenido su libertad y quien había estado recluido por varios delitos en este centro penal. A estos ciudadanos, al momento de ser requeridos, se le encontró en posesión de 3 armas de fuego 9 milímetros de diferentes marcas, asimismo varios proyectiles sin percutir. De igual manera, se le encontraron 13 proyectiles para fusil AK-47. Estos ciudadanos se supone que son miembros activos de la estructura criminal Pandilla 18 y serán remitidos a la Fiscalía de turno por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de uso comercial, supuesta asociación ilícita y posesión de munición de uso prohibido. Ahora nos trasladamos hasta la ciudad de La Ceiba, donde hay más información de la zona atlántica del país. Muchas gracias. Iniciamos nuestra patrulla nocturna en la ciudad de La Ceiba y sus alrededores. Y comenzamos con una actividad por parte del benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes se hicieron presentes a la colonia Piñanza de esta localidad para atender un llamado de emergencia a un incendio en una vivienda en donde se informó que se estaba quemando parcialmente un cuarto de la misma, la cual había sido provocado presuntamente por un encendedor que explotó por las altas temperaturas. De momento, las autoridades del Cuerpo de Bomberos informaron que solo se registraron daños materiales. Reportaron un incendio, lo cual al llegar al lugar pues ya había sido controlado por los vecinos, quienes actuaron rápidamente y utilizaron un extintor de polvo químico seco para poderlo controlar y eso evitó pues, que el incendio se propagara a lo demás de la vivienda. ¿Qué habría causado? No, por los momentos estamos en la parte investigativa, ya se hará presente la oficina de OXI para determinar qué fue lo que provocó el incendio. La pronta acción por parte del benemérito Cuerpo de Bomberos y los vecinos hizo que el fuego no se propagara y las autoridades bomberiles recomiendan a la población tomar precaución, ya que últimamente se han estado presentando temperaturas bastante altas. Y en el informe por parte de las autoridades policiales, en las últimas 24 horas solo se reporta el suicidio de una persona de 58 años de edad en la colonia Melgar de esta localidad. Se hizo el levantamiento cadavérico del ciudadano José René Rivera Solís, 58 años, el cual tomó la fatal determinación de quitarse la vida, utilizando para ello una viga de su corredor de su casa de habitación por medio de un lazo. Y en una importante reunión sostenida con las diferentes autoridades locales y nacionales, se realizó la socialización de un importante proyecto que será próximamente. La ciudad de La Ceiba contará con una playa inclusiva, el proyecto que permitirá a personas de retos especiales poder acceder al mar. Se está realizando ahorita la asociación de un proyecto que va a ser un proyecto inclusive, porque como CRILA hemos tomado la batuta junto con la corporación municipal que preside el doctor Jerry Sabio, para poder convertir la ciudad de La Ceiba en la primera ciudad amigable con la discapacidad, pensando en el tema de la inclusión, que es un tema que está prácticamente tomando mucho auge, en el cual muchas empresas socialmente responsables también están queriendo participar y eso es positivo. Según las autoridades aquí presentes, el proyecto será muy novedoso y será el primero en construirse a nivel nacional. Hasta aquí la patrulla nocturna, gracias por su sintonía. Y el juicio en el caso Caja Chica de la Dama transcurrió con la negativa de un recurso en contra
de los jueces del tribunal, así como para la Corte de Apelaciones encargada de conocer el expediente. El apoderado legal de Roselena Bonilla, Juan Carlos Berganza, cuestionó la mayoría de las objeciones argumentadas como impertinentes y desproporcionadas. Los fiscales pidieron que se declararan sin lugar las objeciones por falta del fundamento jurídico. El representante de la Procuraduría General de la República apoyó la moción de los fiscales de dejar sin lugar las objeciones por carecer de fundamento. Los jueces, por unanimidad de votos, declararon sin lugar la recusación, fundamentándose en los artículos 83 y 88 del Código Procesal Penal, arguyendo que no son hechos nuevos. Inmediatamente interpusieron recurso de reposición, pero fue rechazada unánimemente. Las defensas lamentaron la decisión y manifestó que no es correcto, no es adecuado y no está fundamentado jurídicamente. El juicio continuará hoy a partir de las 9 de la mañana. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Esta mañana les informamos que empleados del Hospital Mario Mendoza amenazan con tomarse en las instalaciones. Al regresar les explicamos por qué. Pausa. A esta hora resaltamos, tras protagonizar un accidente de tránsito en horas de la noche, el conductor de un rapidito se autoproduce cortes con un vidrio en el cuello y el brazo, y uno de sus acompañantes agrede a la prensa que se encontraba en el lugar. Resaltamos, trabajadores del Hospital Mario Mendoza amenazan esta mañana en paralizar sus funciones. Aseguran que aún no reciben el pago de su salario. Más adelante siguen caravanas de inmigrantes hacia los Estados Unidos. En las últimas horas se han incrementado el número de familias enteras, incluidos niños, que cruzan el río Bravo. Pretenden ser capturados por la policía fronteriza estadounidense. Además, hoy es miércoles de inmigración. Estamos al habla con nuestra experta, Tania Silva. Platicamos precisamente sobre el paradero de nuestros compatriotas cuando son capturados por la policía estadounidense. Anoche en los deportes jugó Rubilio Castillo con su equipo Saprissa de Costa Rica, precisamente contra Tigres de México. Le comentamos cómo le fue. Y hoy, por la misma Conca Champions, se enfrenta el Maratón contra el Santos Laguna de Torreón. A esta hora les informamos cómo pasa el tráfico. Miren ustedes, estamos ubicados en uno de los populosos o las populosas zonas de Tegucigalpa, en el barrio Mamachepa. Así, a esta hora, están circulando ya los vehículos por este lugar cuando son las 6:04 minutos. La circulación de vehículos es normal por esta zona, así como también es normal la circulación precisamente de buses de la ruta interurbana. Y precisamente vamos a comenzar con esta noticia que desde anoche no deja de ser noticia. ¿Por qué? Porque miren ustedes cómo se comportan algunos flamantes conductores. Bueno, y decimos que son conductores porque andaban este bus anoche cerca de la Vía Olímpica. Miren ustedes lo que ha sucedido en las últimas horas y en qué condiciones está. Que nos dé más información a esta hora Tony Munguía. Tony, gusto saludarte, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Buenos días, Juan Carlos. Un gusto saludarle a esta hora de la mañana y por supuesto siguen los accidentes de tránsito. Por más restricciones que ponga o por más controles que tenga la autoridad de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, esto sigue
suscitándose en la capital de la República. Anoche, precisamente, a la altura de la colonia La Era, en el anillo periférico, ha sucedido esto que lo hemos informado a través de la patrulla nocturna, que a continuación la vamos a ver. Donde varios jóvenes a bordo de este autobús provocaron un accidente vial a la altura de la colonia La Era, en el anillo periférico de la capital. Posteriormente a esto, varios medios que daban cobertura periodística fueron víctimas de agresiones por parte de esta joven, quien con un maneral y con una llave de cruz la arremetió con varios camarógrafos que grababan la escena. Amarillo se quiere matar, vos, mira, ve. Ey, oficial, quítele la onda a eso. ¡Quítele la onda, hombre! En estas imágenes se observa que el conductor era tanto el descontrol que traía que se empezó a cortar las venas con vidrios que quedaron tirados en el pavimento. Todo esto sucedió a vista y paciencia de las mismas autoridades policiales, que al final requirieron a los jóvenes para llevárselos a la estación policial más cercana. Según información en poder de las autoridades, los jóvenes venían de ingerir bebidas alcohólicas en la colonia La San Miguel y posteriormente iban a una velocidad extrema que fueron a impactar sobre esta camioneta, que quedó parcialmente destruida sin dejar lesiones a la persona que la manejaba. Lamentablemente lo que ha pasado, y estos buses están siendo usados por estos jóvenes que están ingiriendo bebidas alcohólicas a altas horas de la noche. Y déjeme comentarle también, Juan Carlos, y a los amigos televidentes, que después de esto que sucedió a la altura del anillo periférico, esto en la residencial Centroamérica, también fueron capturados o fueron requeridos una persona o una pareja, fueron requeridos después de haber evadido un operativo, y estos iban en estado de ebriedad. Así que poner cartas en el asunto las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Yo con esta información vuelvo con usted al set principal. Buenos días. Gracias, Tony, muy amable, y vamos con reacciones esta mañana sobre esto, porque lo curioso ya no es que hayan accidentes viales, porque prácticamente se están convirtiendo en una costumbre. Estamos informando esto, los medios de comunicación, como algo normal, como algo natural. Miren ustedes, lo destacable y desde luego lo que debemos de cuestionar esta mañana es lo que hemos visto precisamente. Cómo estas personas andan ingeridas de alcohol, aparentemente de alcohol. Y me van a disculpar, digo aparentemente. Una persona en estado normal no hace, perdóneme la palabra, estas estupideces. Perdóneme, se escucha bien feo, con el perdón de la audiencia. Óigame, ¿qué persona normal en sus cabales puede hacer esto? Queriéndose cortar las venas. Y de paso, agresión, agredir. Díganme ustedes si es una persona normal o anda en su estado normal o habitual, por favor. Pero la pregunta que nos hacemos, también vamos más allá, es las personas que andan conduciendo estos automóviles, estos buses, ¿estas son? ¿Son estas las personas a quien miles de capitalinos o varios capitalinos exponemos nuestras vidas subiéndonos a estos vehículos, a estos buses, y ellos lo manejan? Yo lo dejo a la reflexión. Hacemos comunicación en estos instantes con José Esteves, portavoz de Tránsito, para que nos dé más detalles sobre esta escena que nos sorprendió ayer. ¿Cuál es el paradero, en primer lugar, de estos jóvenes, de estas personas? Ayer, o mejor dicho, anoche, en las cercanías de la Vía Olímpica. Gusto en saludarle, portavoz, es un placer. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y a todas las personas que ven este noticiero. Efectivamente, pues, procedimiento realizado por parte de miembros de la Policía Nacional, y en este caso, pues, de la Dirección de Vialidad y Transporte, con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas, se le dio detención a una pareja, el cual, bajo los efectos del alcohol, se fue requerido y puesto a disposición de lo que es la policía preventiva, para evitar con esto, pues, que estas personas se siguieran produciéndose
daños, como fue evidente en el video que estamos viendo en este momento, el vehículo requerido y decomisado para poder ser puesto también a disposición de esta Dirección de Transporte, donde se hará el procedimiento administrativo correspondiente en cuanto a la suspensión de la licencia de conducir, siempre notificando a los propietarios de este vehículo de las conductas de sus conductores, valga la redundancia, y previniendo que estas personas pues tengan también más accidentes de tránsito y con esto pues pongan en peligro su vida y la de las demás personas. Ahora, sí llama la reflexión que este tipo de personas estén conduciendo estos vehículos. La responsabilidad de quién es, por favor, porque aquí hay que buscar responsables y no por el comportamiento de estas personas, porque aquí el comportamiento es cada quien, ¿verdad? Aquí es cada quien, sino quién las contrata, por qué las contrata y sobre todo porque son conductores de un vehículo donde miles de capitalinos se suben a diario. Así es, Juan Carlos, y es que efectivamente la responsabilidad recae sobre el conductor de transporte público. Y también tenemos que analizar la responsabilidad desde un punto de vista, como usted lo acaba de mencionar, del dueño. Determinar la responsabilidad de las personas que pueden conducir este tipo de conductores, y con esto pues también el informe que va a ser elevado a lo que es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que eduque responsabilidad. No, óigame, y el Instituto el Instituto Hondureño del Transporte tiene responsabilidad también, y perdóneme, porque aquí tiene que haber exámenes para estas personas, porque si estas personas ingieren bebidas alcohólicas, no es de ahora. Tiene que haber exámenes, no sé, tiene que haber un mayor control por parte de las autoridades del instituto, porque, mire, gracias a Dios esto sucedió ayer. Bueno, y vámonos más allá. Imagínese usted lo que le pasó también a esta persona, la tercera persona con quienes chocaron, ¿verdad? Aparte de los daños materiales, de repente hasta hubo daños físicos. No, y más esto, Juan Carlos, el hecho de que estas personas atentan contra su vida y la vida de las demás personas. Sí, que el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito es una zona bastante concurrida y movilizada por vehículos, y esto pues también pudo haber conllevado lo que es heridas a otras personas. De manera afortunada, pues el conductor del otro vehículo pues no tuvo lesiones graves ni leves, por lo cual pues nada más fueron llevados a los centros de asistencia, posteriormente pues puestos en detención para que evitáramos con ellos pues que estas personas se siguieran haciendo daño. Están presas estas dos personas, ¿verdad? Fueron puestos a disposición de lo que es la UMED 2 en la estación de Belén. Bien, muchas gracias al portavoz José Esteves, portavoz de la Dirección de Vialidad y Transporte, dándonos detalles precisamente sobre este caso que sorprende y también la facilidad con que esta mujer se desprende de las autoridades, tanto policiales y de las Fuerzas Armadas. Miren ustedes, esto se convierte en una arma prácticamente, y es una herramienta, entiendo, del vehículo. También no hay esa capacidad de desarmar de forma inmediata a estas personas cuando andan en estado de ebriedad, por la misma seguridad de ellos y no digamos de las terceras personas. Bueno, Juan Carlos, en este caso tenemos que ver también desde el punto de vista que es una femenina, no podemos negar que la acción de nuestros miembros de la policía pues fue un poco lenta, pero tenemos que corregirlo. Sí, tenemos que corregirlo en base a las imágenes proporcionadas. También podemos ver que esta persona pues se hizo el procedimiento correspondiente administrativo, donde se puso a disposición de miembros de la Policía de Prevención y Servicio Comunitario, y así mismo pues se realizará lo pertinente en cuanto a lo que es la suspensión de la licencia de conducir de esta persona, y también deducir responsabilidades por medio, como lo mencioné, del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, que son los encargados de velar por los permisos de explotación y de este tipo de unidades de transporte. Muchas gracias al portavoz de la Dirección de Vialidad y Transporte, José Esteves, por estas importantes reacciones esta mañana que definitivamente ponen como reflexión. Y lo que hemos hecho acá es reflexionar, preguntarnos, también porque las responsabilidades son de varias instituciones y no digamos de estas personas irresponsables que ingiriendo bebidas alcohólicas andan haciendo lo que hacen, no solamente
no solamente atentando en contra de su propia vida, me van a disculpar por lo que voy a decir, otra cosa peor, atentando en contra de la vida de los demás. Gracias a Dios no sucedió absolutamente nada. Muchas gracias, muy amables. Y vamos a seguir informando porque tenemos reacciones siempre sobre el particular. Ayer hubo un decomiso de dólares en la ciudad de San Pedro Sula. Maylin Paola Coto, más detalles sobre el particular. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Efectivamente, ya tenemos más detalles en torno a este decomiso de dólares, 50,000 para ser exactos, y también la detención de 3 personas, entre estos 2 extranjeros. Y es que esto ocurrió en la entrada a la colonia López Arellano, pero me encuentro con el portavoz policial, el subcomisionado Marlon Miranda, quien él pues ya nos tiene más detalles en torno a este decomiso, o cuál era la ruta que estas personas habían seguido y de dónde estaban procediendo. Bueno, esta es una operación que ha hecho la policía de Choloma, la UMEP número 10, esto a través de seguimiento que se ha venido haciendo a diferentes personas. Estas personas venían procedentes de Guatemala y fueron interceptadas en este sector de la López Arellano, como usted lo menciona. Al momento del registro, ¿verdad? Se les encontró en la llanta de repuesto $50,000 y varios celulares para poder saber y investigar con quienes se estaban comunicando estas personas. También se les decomisó un vehículo y han sido detenidas estas 3 personas que usted menciona. ¿De qué nacionalidad son los extranjeros? Bueno, una persona de nacionalidad guatemalteca, una hondureña y la otra de nacionalidad nicaragüense. Se hablaba también que estuvieron en Puerto Cortés. Bueno, ellos venían en esa ruta Guatemala, Omoa, Puerto Cortés, y luego pasaron por Choloma y fueron interceptados en este sector de la colonia López Arellano. ¿Se sabe si alguno de ellos ya tenía antecedentes, sobre todo el guatemalteco? Bueno, en este momento ya han sido remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público, se está todavía con el expediente investigativo y esperamos que durante el día pueda arrojar algunos datos esta investigación. Venían en papel aluminio, envueltos los dólares, ¿en qué denominación? Bueno, venían en papel aluminio y en denominación de billetes de $20. ¿Para qué se utilizan los billetes de 20 cuando estamos hablando que son los que más circulan y por qué delitos fueron remitidos? Bueno, ellos fueron remitidos por el delito de lavado de activos, ¿verdad? Ya que se les encontró esta cantidad de dólares y estos dólares venían envueltos, se supone que según las investigaciones que estas personas venían a cometer un ilícito con con este dinero y la presunción es que venían a pagar o venían de pagar alguna droga en el sector de Guatemala. Entre otros temas, hoy tiene un importante evento aquí en la ciudad de San Pedro Sula. ¿De qué se trata y qué temas van a tocar? Bueno, hoy arranca, ¿verdad?, lo que es el seminario de operacionalización del modelo de policía comunitaria. Esto viene dirigido para los subcomandantes de cada una de las unidades operativas de la costa norte. Ya se realizó la primera jornada en Tegucigalpa. Esto va a durar 3 días y lo que se persigue con este tipo de seminario es capacitar a uno de los subcomandantes para que podamos continuar con este acercamiento hacia la ciudadanía y poder lograr precisamente conocer de manera detallada cuál es la problemática que tiene cada uno de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Y las personas detenidas: Alfredo Ramos Flores, de nacionalidad hondureña, también está Jorge Mario Arévalo, de origen guatemalteco, y Alejandrina Espinosa Aguilar, de origen nicaragüense. Estas personas se presume que venían de Guatemala con rumbo hacia la ciudad de San Pedro Sula. Es lo que le puedo informar, Juan Carlos. Eunice, vuelvo con ustedes. Gracias, muy amable a la periodista Maylin Paola Coto. Retomando esta historia o este caso de lo que sucedió ayer en las inmediaciones de la Vía Olímpica. Miren ustedes, tenemos comunicación esta mañana por alusión al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre con el licenciado Arnold Burgos, él es portavoz de esta entidad. Licenciado Burgos, gusto en saludarle, buenos días. ¿Qué pasa con los exámenes que se les practican a esta gente? Hola Juan Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes de TN5 de Matutino. Sí, nosotros, Juan Carlos, en este momento pues ya tenemos el programa de la Escuela Piloto, que esperamos que en el próximo mes de abril, a más tardar,
ya pues comience a trabajar la primera etapa. ¿En qué consiste la escuela de pilotos? En certificar a todos los conductores, tanto del transporte público de personas como también a los conductores del transporte de carga. Ya estamos nosotros pues entrelazando información con las autoridades de Vialidad y Transporte para saber el número de la unidad y así pues platicar con las personas, con el dueño de esta misma unidad, y ellos se encargan de sancionar al conductor y nosotros hablar con el dueño, porque tampoco es posible venir nosotros a decomisar la unidad sabiendo de que ellos no tienen la culpa, sino que son sus propios trabajadores. Sin embargo, no obstante, las autoridades de la comisión directiva del instituto definirán qué acciones tomar en este caso con el dueño de la unidad. Lo que sí es importante aclarar es que a partir de abril de este año nosotros ya comenzamos a trabajar con este proyecto del programa de pilotos. Nosotros vamos a certificar a los conductores, ¿qué queriendo decir? Que le vamos a otorgar las licencias de conducir después de ciertas pruebas que ellos realicen y después de ciertos exámenes toxicológicos, psicológicos y de otro tipo. Gracias al licenciado Arnold Burgos, dándonos su reacción esta mañana, él como representante, como portavoz del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, sobre este caso que se ha suscitado en las últimas horas aquí en la ciudad capital. Vamos con noticias de último minuto. A esta hora el periodista Tony Munguía se encuentra en las inmediaciones del Hospital Mario Mendoza. Están amenazando esta mañana los trabajadores en paralizarse. ¿Por qué, Tony Munguía? Contigo, gusto en saludarte nuevamente. Las noticias nacionales son presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar. De los trabajadores de estos hospitales neuropsiquiátricos, a quien de inmediato les consultamos diferentes denuncias y no se descartan, por supuesto, paralizaciones en los próximos días o en las próximas horas. Don Oscar, un gusto saludarle. Muy buenos días, pues en esta ocasión, a 8 días precisamente de que el personal que labora en el área de limpieza de este hospital Mario Mendoza se abocó a su servidor en carácter de fiscal del sindicato para solicitar apoyo en virtud de que la empresa para los cuales ellos laboran no les hace efectivo su salario desde el mes de noviembre del año anterior. Estamos hablando ya de casi 4 meses. Gracias a Dios, pues producto de esas denuncias que fueron hechas en diversos medios de comunicación, al día siguiente, el día jueves de la semana anterior, el día 14, ya la jefa de la limpieza recibió comunicación de parte de los ejecutivos de la empresa desde San Pedro Sula, donde ya le solicitaron en primera instancia su copia de identidad. Posteriormente, ya el día de ayer y antier, las personas están yendo al banco para aperturar una cuenta donde existe la posibilidad de que precisamente en el transcurso de esta semana, jueves, viernes, se les esté haciendo efectivo su salario, que sería lo justo. Otra denuncia que ustedes están haciendo también es hacinamiento de empleados. ¿Esto por qué, don Oscar? Sí, esto es producto precisamente de la mala planificación de unas remodelaciones que se están llevando a cabo acá a lo interno del hospital. Nosotros como organización jamás vamos a estar en contra de que se mejore el aspecto físico del hospital, pero para eso debe de planificarse todo con tiempo, de una manera eficiente, no afectando al empleado. Por ejemplo, tenemos ahorita el caso de que hay varios departamentos cerrados, entre ellos el departamento de electroencefalograma, el departamento de laboratorio. No se están llevando a cabo exámenes de ninguna índole de ese tipo, producto de que los departamentos están cerrados. Además, tenemos el problema también de que hay personas, por ejemplo, ayer, caso específico, ya van a pasar al área de terapia. Las dos compañeras, Blanca Azucena Hernández Guardiola y la compañera Xiomara Martínez, se abocaron a mi persona, donde me manifiestan de que les mandó a decir la doctora América Indofilia Chirinos, directora de este centro hospitalario, que tenían que desalojar y entregar las llaves del departamento. La pregunta es, ¿dónde van a ser ubicadas? La respuesta que les dio la doctora, que iban a estar en el parquecito. Una irresponsabilidad, una falta de respeto. Deberían de tener un plan B para esta gente. ¿Cómo va a venir esta gente a estar laborando? Inclusive una de las compañeras está embarazada y va a estar en el parque 8 horas. Para concluir, ¿cuántos empleados son los afectados con la falta de pago?
Son alrededor de 42, 44 empleados en total entre la compañía, los empleados de vigilancia y de aseo. Bien, muchísimas gracias. Óscar Suazo, miembro de este sindicato de aquí del Mario Mendoza y del Santa Rosita. Compañeros, Juan Carlos, vuelvo con usted al set principal. Buenos días. Las noticias nacionales fueron presentadas por Diunsa, lo mejor para comprar. Todo un éxito promete ser la 33 edición del Festival Folclórico Internacional a beneficio de la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles, para que los menores puedan tener un cuidado integral, así como el acceso a la educación. Ahora somos escuela, llegamos hasta, como le digo, hasta 9º grado y les damos todos esos beneficios. Entonces, cada entrada que se compra es equivalente a un niño, a becar un niño por un mes. Tenemos 2 centros, uno en San Pedro y otro en Choloma. El Festival Folclórico 2019 se llevará a cabo el sábado 2 de marzo, donde el público podrá disfrutar de un gran ambiente y platillos internacionales. Pues esperamos que sea un éxito como los años anteriores. Realmente viene Enanitos Verdes, es un grupo muy conocido por todos los hondureños y invitamos a todos los sanpedranos a que puedan disfrutar de este evento el día 2 de marzo en Expocentro. Bueno, han cumplido a través de lo largo, ha sido una fundación que ha demostrado ser una fundación sólida, como le dije, tiene una trayectoria. Hemos visto tantos niños que a través de ellos se han podido formar. Durante el evento habrán rifas con visitas y estadías a nivel nacional e internacional, entre otros premios, por lo que no te puedes perder el Festival Folclórico 2019. Y precisamente aquí en Tegucigalpa se va a experimentar una temperatura de 14 grados mínima y fíjense ustedes, una máxima de 30 grados. ¿Qué les parece? Por favor, a estar pendientes, a tomar mucho líquido esta mañana. Va a ser calor. Hacemos comunicación en estos instantes con el periodista Tony Munguía, o mejor dicho, Carlos Llanes. Carlos Llanes se encuentra esta mañana con grupos étnicos que están protestando. ¿Por qué? Gusto en saludarte, Carlos. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. A partir de este momento, representantes de los pueblos indígenas del país anuncian acciones más fuertes dirigidas a llamar la atención del Ministerio de Educación en exigencia para la no desaparición de una importante dirección de la Secretaría de Educación. Esto es así, don Mario Miller. Muy buenos días. Sí, buenos días. Gracias. Los pueblos indígenas han movilizado hacia la capital para exigir al señor ministro del Estado de la Educación para que restituya inmediatamente la Dirección General de Educación para los pueblos indígenas y afrohondureños, que es la que se encarga de coordinar, planificar, monitorear y ejecutar la educación intercultural y plurilingüe del país, que es la enseñanza, rescate, revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas y afrohondureños. 2 es la restitución del subdirector de la misma dirección para que pueda dar efectividad, eficiencia en la calidad educativa de los pueblos indígenas. También 3 es la condena contra la discriminación racial de parte de algunos personal de la Secretaría de Educación hacia los pueblos indígenas. En los pueblos indígenas han movilizado, hoy seguirán movilizando otras partes del pueblo Pech para hacer una caminata desde las 8 de la mañana del frente de HCH hacia el despacho. Todo el día de ayer el señor ministro de las 10 hasta las 8 de la noche dejó esperando a los pueblos indígenas integrados por más de 55 personas en una comisión mediadora de 12 personas donde nunca llegó el ministro. Solicitamos, señor ministro, como ciudadano del pueblo misquito, como indígena que nos asiste los derechos y como usted, servidor público, es su deber de atender a la ciudadanía que viene a reclamar por la educación de sus hijos e hijas, que merece una atención especial. Recuerde que la ONU declaró este año 2019 como Año Internacional de las Lenguas de los Pueblos Indígenas. Así es de que solicitamos su atención.
Muy bien, muchísimas gracias. Mario Miller es representante del pueblo Misquito aquí en la capital. Ellos están exigiendo pues que no desaparezca esta dirección que tiene que ver con el doble lenguaje en sus pueblos. Compañero, con usted al estudio. Muchas gracias al periodista Carlos Llanes por esa información. Mientras tanto, es momento del tiempo habla. Eras Carrasco a esta hora, ¿dónde se encuentra Eras? Buenos días, Juan. Buenos días en el estudio de Telenoticias Matutino. Me encuentro aquí en la residencial Honduras. Justamente hay reunidos los vecinos aquí porque están atravesando muchos problemas aquí en esta zona. Mario Navarro es dirigente comunal y nos cuenta los problemas que están atravesando en este momento. Buenos días. Sí, muy buenos días a este populoso canal TN5. ¿eh? Así es. Internacionalmente, pues sabemos el ranking que tiene y felicitaciones a todos los que integran este equipo de trabajo de TN5. Tienen un foco de contaminación, desechos de construcción. ¿Qué más? Cuéntenos un poquito, detállanos. Bueno, ahorita aquí dos problemas focales, lo que es el colapso que ha tenido los tubos de aguas negras. Los tubos de aguas negras, donde ya colapsaron, están rotos, y de la colonia Viana se vienen las heces, lo que viene a contaminar aquí el paso y el ambiente que los vecinos absorbemos casi las 24 horas. Hagámoslo por acá. También tenemos el problema de los zancudos, donde se hacen pozas debido a que la quebrada necesita un drenaje. Es prioritario, sabemos que don Tito es un buen alcalde y nos va a colaborar en ese aspecto. También tenemos que muchos vecinos construyen sin permiso de construcción y vienen a tirar los desperdicios de su construcción aquí a la orilla de la calle. Hay casas abandonadas también. Hay una casa abandonada que no tiene techo y por ahí es un foco de zancudos donde ellos allí anidan. Es decir, ahí tienen su sede, como algunas personas que andan buscando el mal a la comunidad. Así son los zancudos, ahí habitan y nadie de salud pública viene a ponerle mano a estas problemáticas. Don Mario, ¿estos desechos de construcción son de aquí, de esta colonia, o vienen de otro lado? Bueno, aquí vienen de varias colonias y algunos vecinos también que vienen a tirar el material. Hablamos con Dago Padilla, que es el encargado del barrido a nivel de toda la comunidad de Tegucigalpa, y nos ha dicho que nos va a venir a colaborar a hacer la limpieza y poner el contenedor en el lugar que correspondía, debido a que se sacó a la orilla de la calle por un problema de unos terrenos con este señor Oscar Lanza, pero en la alcaldía se le logró demostrar que el terreno pertenecía a la Residencial Honduras como un área verde. Gracias. Don Mario, es dirigente de la comunidad aquí en la Residencial Honduras. Uno de los problemas que sí también preocupa es los criaderos de zancudo. Acordémonos que estamos en una época de verano y el zancudo transmisor del dengue pues avanza constantemente. Esa es una gran preocupación acá. Vemos también maleza, este solar que está lleno de monte, y también hay animales, ratones, cucarachas y todo tipo de insectos que les preocupa a los habitantes. Así que con este informe, Juan, vuelvo con usted al estudio. Gracias a Edas Carrasco con El Pueblo Habla. Y precisamente se ha inaugurado la construcción de 3 módulos escolares, módulos sanitarios y la dotación de nuevo mobiliario, esto en el Centro Básico de la Unión Lempira. La noticia positiva es presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. En el Centro Básico La Unión Lempira, en el municipio de San Francisco de Opalaca, el embajador de Japón ha sido el invitado especial en la inauguración de 3 módulos escolares, módulos sanitarios y la dotación de nuevo mobiliario con una contraparte de la municipalidad. En la obra se invierten 1.850.000 lempiras. Es algo que la comunidad ha logrado con esfuerzo de aporte de la comunidad de trabajo, tanto como también aporte municipal y aporte del país cooperativo.
operante. Y yo como autoridad de este municipio pues me siento muy contento porque todo lo que va en bien de la educación, pues que sea bienvenido porque de eso se trata. Un pueblo educado es un pueblo que pueda salir adelante. El proyecto consta en lo que es la construcción de 3 módulos escolares, los cuales van a servir para los grados de 7º, 8º y 9º, construcción de módulos sanitarios y remodelación en el CEP Lempira. La obra incluye también cerco perimetral y la casa del maestro desde la aldea La Unión Lempira en el municipio de San Francisco de Opalaca. Henry Fiallos, TN5 Matutino. La noticia positiva fue presentada por Óptica Popular. Eres mi óptica desde 1966. En noticias internacionales, nada ni nadie detiene los peligrosos cruces fronterizos de inmigrantes por el río Bravo. Varios grupos, incluidos familias enteras con hijos pequeños, se lanzan al agua. Muchos de ellos lo hicieron sin saber nadar, pero la necesidad los mantuvo a flote. Incluso algunos formaron una cadena humana para atravesar juntos las aguas mexicanas y estadounidenses. Se tomaron de las manos y formaron una cadena humana para intentar cruzar a pedir asilo, desafiando las corrientes del río Bravo y las frías temperaturas. Tenían mucho miedo, pero ya querían pasar. Ya estamos desesperados. ¿Cuánto tiempo tiene por acá? Ya 1 mes, 15 días. Desde temprano recorrieron las orillas del río Bravo buscando por dónde pasar. Eran varias familias con niños. Solo buscaban un descuido de las autoridades mexicanas para lanzarse al agua. Nos dijo esta señora de 46 años que se debatía entre el miedo y el deseo por cruzar. No sé nadar, pero que Dios haga su voluntad con nosotros. En el grupo iban niños de brazos y otros menores. Todos titiritaban de frío cuando alcanzaron la mitad del río y no podían continuar por las fuertes corrientes. Por aire eran vigilados por helicópteros, mientras que las autoridades mexicanas intentaban rescatarlos en un bote. Pero ellos se negaban y le hacían señas a los agentes de la patrulla fronteriza que también estaban cerca. Nosotros no nos sentimos seguros, preferimos a veces arriesgarnos, tirarnos por el río, pues sabemos que allá también no es fácil la cosa, pero hay menos riesgos de la muerte. Al tiempo que estos migrantes intentaban pasar en cadena, por lo menos 5 grupos más pequeños aprovecharon el momento para hacer lo mismo por otras partes relativamente cerca. Había gente cruzando por todas partes. Esta familia casi se ahoga y tuvo que ser rescatada por la patrulla fronteriza, aunque aún estaban en las aguas del lado mexicano. Solamente queremos cruzar. ¿No le da miedo, señorito, con sus niños? Sí, me da mucho miedo, pero me da más miedo regresar allá. Unos 20 minutos después de estar parados a medio río, finalmente la patrulla fronteriza llegó a rescatarlos. Este bote, que solo podía llevar entre 5 y 6, tuvo que echar varias vueltas. Los niños estaban llorando y se veían empapados. La señora con quien platicamos más temprano fue de las últimas que se llevaron. Duras imágenes, duras pero reales. Esto es lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos. Familias enteras cruzando el famoso río Bravo, pero más les preocupa a ellas, a estas personas, ser capturadas por inmigración de Estados Unidos, por la Policía de Inmigración. Comunicación en esta mañana, hoy es precisamente miércoles, Día de Inmigración, con la abogada Tania Silva, desde Houston, Texas. Ella es experta en estos temas. Abogada, gusto saludarle, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un placer. Mire, acabamos de observar una nota periodística donde pues la tristeza nos embarga y miramos el reflejo de la desesperación, el llanto de niños y de adultos cruzando, no pretendiendo, porque ya no es pretender, sino que cruzando el río Bravo. Y lo hacen para ser capturadas precisamente por la Policía de Inmigración de Estados Unidos. ¿Qué les espera a estos hondureños? Sí, desafortunadamente y en parte de estas tragedias es nuestras leyes de extranjería acá en Estados Unidos más bien castigan al que va y se presenta a la frontera, y de alguna manera se creía antes que si se cruzaba el río y después se entregaban, que automáticamente iban a calificar para una fianza. Eso es lo que todavía se cree. Pero desafortunadamente lo que vemos que ahora está haciendo migración es que ya una vez
lo capturen a usted cruzando el río Bravo, o sea, el desierto, no importa, pero ya una vez lo capturen en suelo americano, ya no va a tener derecho a fianza, sino que automáticamente le van a dar cargos penales por entrada ilegal. Es decir, y esto ajá. Perdón, abogada, esta familia o estas personas que hemos visto en este video no necesariamente van a recibir beneficios, son capturados, puestos en un detenidos, puestos me refiero a algún recinto, y ¿qué? ¿Devueltos o se les va a permitir a ellos llevar algún proceso para un asilo político? Bueno, lo que va a suceder es ya una vez ellos reciben cargos penales, tienen que pasar su sentencia, que puede ser de 30 días en una prisión hasta 6 meses si es que ya ha tratado de entrar anteriormente. Y ya una vez tenga cargos penales, un inmigrante ya no puede pedir asilo. Y lo hacen a propósito, para quitarles a esas familias la posibilidad de pedir asilo. Y obviamente un niño no puede ir a prisión, así que estos menores de edad van a ser puestos en estos albergues. Si no hay nadie que los pueda recibir, entonces van a ser puestos en casas hogares o con padres adoptivos, si no se pueden regresar a su país. Separados de sus padres entonces, abogada. Completamente, continúan separando a los niños. Es completamente falso eso de que, bueno, se supone que ya no lo deberían de hacer, pero siguen haciéndolo. Sí, lo siguen haciendo, pese a los anuncios que han dicho de que ya no se va a hacer, etcétera, etcétera. Exactamente, continúan haciéndolo. No es una garantía llevar un niño, siempre los van a separar. Ahora, si es definitivo, estas personas se lanzan a esta odisea, a esta aventura, expuestos a que se los pueda llevar el río, no necesariamente van a recibir el asilo, sino que van a ser devueltos prácticamente aquí al país. Sí, como le digo, lo están haciendo como estrategia de que si le dan cargos penales, que antes no solían hacerlo, pero ahora sí lo hacen, ya eso automáticamente les quita la posibilidad de solicitar un asilo. A lo mucho que van a poder aspirar va a ser quizás, si es que hubiesen calificado para un asilo, es recibir un permiso que es muy parecido al TPS, pero no pueden viajar, no pueden hacer nada más que tener ese permiso de trabajo, no se lo pueden otorgar tampoco a ningún familiar ese beneficio. Entonces sí, es una nueva estrategia que está utilizando o como está jugando el gobierno con las leyes para evitar darle a esos padres de familia el asilo. Entiendo que usted está llevando varios casos ya de personas que han solicitado el asilo en los Estados Unidos. ¿Cómo van estos procesos? ¿Ya las cortes han recibido en audiencias a estos hondureños, abogada? Bueno, algunos han tenido suerte y que no entendemos realmente cómo está el sistema, porque sí están saturados de casos y obviamente el cierre puso las cosas todavía más lentas. Algunos ya han tenido su audiencia preliminar en la que por lo menos ya le dicen al juez lo que piensan pedir, pero para que ya tengan el juicio final, creo que ahorita todos mis clientes, como le decía la vez pasada, tengo muchísimos de la primera caravana. Ellos no vemos fechas de corte hasta como dentro de 2 o 3 años. 2 o 3 años. ¿Y qué le dicen estos hondureños? ¿Qué le han manifestado estos hondureños? ¿Dónde se encuentran exactamente en este día estos hondureños? Bueno, ¿sí? Sí, pues que ya logramos nosotros que pudieran pasar, porque la mayoría, si pueden, necesitan un abogado. Definitivamente se necesita la representación de un abogado. La mayoría de mis clientes hemos logrado que crucen, que estén acá esperando el proceso, pero en mi experiencia y también hablando con otros colegas que están haciendo trabajo voluntario ahí en Tijuana, en la frontera, la mayoría de estos individuos todavía siguen esperando en México. Abogada, muy amable. Gracias como siempre estos miércoles o todos los miércoles dándonos sus reflexiones, su experiencia sobre lo que está pasando y desde luego sus consejos para miles de hondureños que todavía tienen esa idea que lo más fácil es abandonar el país y desde luego alcanzar ese sueño americano. Muy gentil.
Feliz día de miércoles para todos. Usted que está a punto de salir de casita, pues es bueno que se vaya ya con la información del estado del tiempo que aguarda para esta jornada. Bueno, antes un repaso por el mundo y ahí encontramos el ciclón tropical Oma, que tiene varias semanas ya afectando la parte este del continente de Australia. Mientras un poquito más adelante aparece otro sistema, este es Gutip. Ahí está Gutip, que se dirige hacia el sector asiático y pues están las alertas prendidas. Este sector ha sido afectado por una ola de calor y ahora llegan estos ciclones tropicales a refrescar un poco. Y sobre nuestro territorio, estas son las líneas que nos indican desde dónde pues estarán soplando los vientos para esta jornada en el territorio nacional. Estos vientos que llegan del este, el problema es que nos están llenando, copando de un polvito totalmente contaminado del Sahara, que está llegando por millones de toneladas sobre el Atlántico, y eso desplaza un oleaje un poquito alterado en todo el litoral caribe hondureño y el resto de Centroamérica, y además de eso agrega ese polvo contaminado. Muchas personas están padeciendo ahora mismo de enfermedades respiratorias. Esto llega y les acentúa esas enfermedades. Además que las alergias también están apareciendo en muchas personas aquí en nuestro territorio, están registrando alergias en su cuerpo, en sus ojos, así que a tomar en cuenta de, este polvo contaminado del Sahara. Y algunos pues núcleos húmedos ingresarán para la tarde de hoy sobre el occidente del país nada más, porque estaremos con rotación de viento. En toda esta mañana, vientos del este, para horas de la tarde del sureste, y eso acumulará, repito, en la cadena montañosa del occidente del país, humedad que podría reflejarse en algunos chubascos puntualmente, repito, en el occidente del país. El resto con una condición seca, estable y temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, que justamente están representados en nuestro mapa que luce completamente en rojo. La proyección para horas del mediodía y que son las horas de mayor insolación entre 1 y 2 de la tarde, pues ahí esperamos que este mapa esté así, ardiendo, y por supuesto la consecuencia son los incendios forestales. Hay que cuidar nuestros bosques nos dan oxígeno, protegen el agua, protegen el suelo y además nos da una sensación diferente. Sin árboles, mire lo que pasa en las ciudades, las temperaturas se disparan, pero cuando existen árboles la condición es diferente, es agradable. A todos, feliz mañana. Más adelante, información de tránsito vehicular, pendientes, por favor. Hablemos de política. El presidente o el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, hizo un anuncio ayer. En sus declaraciones, pues argumentó de que en el Partido Nacional se pretende elegir a un solo candidato. Esto fue lo que dijo. ¿Y sobre esa propuesta de adelantar las elecciones primarias? Claro que deben ser el 21. Porque así, fíjate bien, vamos al partido, por ejemplo, Partido Nacional, ponle. Si las elecciones internas son el del 2021, solo vas a tener 6 meses de campaña. Y el Partido Nacional ocupa como 2 años de campaña. Entonces, más bien, al hacerlas el 21, ya hay un candidato del partido. Dicen que quieren nombrarlo, ¿no? Que quieren nombrar al candidato del partido, dicen que no sé cuánto. Entonces, si nombran al candidato del partido, va a haber un partido que no se va a mover. Y si lo haces el año electoral, el año que va a hacer elecciones, en 6 meses tampoco se va a mover. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nos van a pagar una marimbiada que ni quiera Dios, ¿verdad? Entonces, se necesita que el partido se mueva y que el partido marque distancia. Porque está pegadito, así como lo tienen, olvídate, ahí vamos. El desastre. ¿Estas acciones que están pasando le perjudica al Partido Nacional? ¿Cómo no le va a perjudicar? Es decir, si tú revisas quién es el que... Vaya, la gente vota por quien quiere, la gente es libre y la gente puede prometer, sonreír, pero al final, cuando está ahí, como dicen, atrás de la cortina, vota. Entonces, ese que vota lo hace libremente. Pero ¿quién se encarga de llevar a la gente a votar? ¿Quién se encarga de cuidar la mesa? Porque se duerme en la mesa, se la ponen. Y si no hay el líder departamental, está problemado, ¿con qué ánimo va a luchar? ¿Quién es ese candidato que van a colocar del Partido Nacional, dice usted? Anda con un montón de ideas. Me quieren poner un candidato de dedo, ahí quieren meter una iniciativa para que los diputados del Parlacén integren el Congreso Nacional con iguales derechos que los diputados. Vea, qué bonito. Entonces ahora, claro,
El presidente que sale es diputado del Parlacén, entonces sin someterse al pueblo, diputado del Congreso Nacional y al Parlacén. Vea que ¿Quién es ese candidato de dedo que quieren poner? No sé a quién quieren poner, pero ellos quieren poner uno de dedo. Quieren poner uno de dedo. Melvin Fernando Paguada, por favor, consúltale esta mañana a tu invitado. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Uno de los dirigentes que casi siempre da la cara por el Partido Nacional es Fernando Anduray. La afirmación del expresidente Lobo Sosa de que de dedo ustedes van a nombrar un candidato o lo van a escoger. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que hay mucho subjetivismo en este momento en las declaraciones del presidente Lobo. El Partido Nacional no está caminando a tomar decisiones para destruirse. Estamos tratando de montar una estrategia para obtener la 4ª victoria consecutiva del partido. Y eso solo se hace consolidando a las bases del partido y ofreciendo garantías de respeto absoluto al derecho de los candidatos a cargos de elección popular y a los que quieren ser autoridades del partido también. ¿Por qué lo ha dicho él? Bueno, él tiene en este momento una posición bastante subjetiva y se rumoró también en días anteriores que había un candidato que podría ser candidato, pero si lo dejan ser candidato único. Pero esos son rumores. Yo creo que el Partido Nacional es una institución política seria y que muchos nacionalistas necesitamos que el Partido Nacional siga gobernando el país y para eso hay que trabajar con inteligencia, no con deseos de destrucción del partido. Y todo lo que el presidente Lobo dijo nos llevaría a destruir el partido, de tal forma que esa es una antítesis del camino correcto.